Bien, buenos días. Infinitamente agradecido por Fede Cámara, su directorio y su presidente Carlos Larrazábal por esta amable invitación para en esta oportunidad no hablar del tema macroeconómico y financiero, sino hablarle un poquito sobre cuáles son los desafíos geopolíticos que debe tener la economía venezolana un poco para revertir este proceso depreflacionario de contracción económica agravada que tiene la economía venezolana, acompañada con una espiral hiperinflacionaria que está pulverizando el poder de compra, el salario, los ingresos de las personas, especialmente de menores recursos. Bueno, hemos llamado esto entonces Superando Desafíos Geopolíticos como gran tema de discusión, y un poco mi conversatorio, algo así como Venezuela en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos. Venezuela ya está en el epicentro del panorama de las tensiones geopolíticas, de los conflictos territoriales y de soberanía, de las disputas que hay en todas partes del planeta. De alguna manera hemos tomado parte de esta discusión y nos hemos ubicado en un club selecto de países, como veremos a continuación. Bueno, arrancando, saliendo el payaso y alargando la carcajada. Bueno, riesgos globales 2018. Bueno, el Foro Económico Mundial en enero de este año hizo una suerte de identificación de los principales riesgos globales que van a estar condicionando la actividad económica, comercial y financiera del planeta en el año 2018 y en el año 2019. Por supuesto, cuando nos toca gerenciar, atenuar los riesgos que de alguna manera van a impactar la actividad económica, nos toca necesariamente identificar aquellos riesgos que conocemos, pero que no podemos prever, de todos aquellos que desconocemos o que no podemos prever porque desconocemos por completo. Esas son las llamadas incógnitas absolutas, y surge el famoso concepto de los cisnes negros, que son eventos inesperados y que pueden cambiar radicalmente la actividad económica, financiera, comercial de cualquier país del mundo o empresas que operan en el mismo. Por supuesto, el Foro Económico Mundial hace una identificación de un conjunto de riesgos, todos muy importantes, que van desde los riesgos económicos, los riesgos técnico-ambientales como desastres naturales, el tema del cambio climático, etcétera, los riesgos sociales como la inestabilidad social y los conflictos provocados por las migraciones involuntarias en todo el planeta, y por supuesto los riesgos tecnológicos. Pero hoy me toca hablar de los llamados, ya va un minuto, se me fue esto, de los llamados riesgos de naturaleza geopolítica. Y ahí están. Cuando hablamos entonces de riesgos geopolíticos, estamos hablando de riesgos de carácter geoestratégico que indiscutiblemente pueden agregar, pueden añadir prima de riesgo a los diferentes países del planeta. Y bueno, el primer riesgo de naturaleza geopolítico que había sido identificado y que es uno de los más importantes en este momento, que impacta de alguna manera, produce una suerte de riesgo de declive de la democracia mundial y las libertades del mundo, es el ascenso de los regímenes totalitarios y autocráticos en el planeta. Y lamentablemente Venezuela ha entrado como protagonista en ese mapa que nos ubica en condiciones muy desfavorables. Bueno, básicamente lo que ustedes ven allí es un trabajo que hace Freedom House, es una ONG que básicamente se encarga de analizar las libertades y los derechos políticos en el planeta, y van a ver que hay tres colores: azul, amarillo y rojo. Bueno, como azul se identifican todos aquellos estados del planeta que teóricamente son estados libres, donde se privilegia con políticas públicas indudablemente los derechos políticos y las libertades ciudadanas de aquellos que participan activamente en estas naciones. Lo que ven en amarillo son países donde las libertades están parcialmente cuestionadas o restringidas, y lo que ven ustedes en rojo son países donde las libertades están severamente cuestionadas y son calificados como países no libres. ¿De qué color está Venezuela? Venezuela está ubicado en el color amarillo. Bueno, cuidado con esto porque la discusión es interesante. Si hago un acercamiento, por favor, Luisito, hacia el centro de la lámina, van a ver que Freedom House construye este indicador global en base a dos grandes categorías:
los llamados derechos políticos y las libertades ciudadanas. Los derechos políticos básicamente tienen que ver con las garantías electorales, la existencia del pluralismo político e ideológico, y las libertades ciudadanas tienen que ver con el Estado de Derecho, los derechos civiles, el derecho de asociación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, etc. Bueno, en esta calificación, Venezuela se encuentra ubicado en este momento en una calificación, en una frontera peligrosa entre amarillo y rojo. Es decir, todo lo que sea de 1 a 3 es azul, lo que sea ya de 4 a 5 es amarillo, y de ahí para adelante son países con estructuras totalitarias, autocráticas, sumamente ya asentadas. Bueno, ahí está Venezuela, acompañado por Kirguistán, por Sri Lanka, Guinea-Bissau, Guinea, Haití y Kuwait. Bueno, la pregunta que yo le hago a ustedes es la siguiente: ¿qué ha pasado en estos últimos años? Porque yo los he estado manipulando. Realmente ese mapa que le acabo de mostrar es del año 2015. Y la gran pregunta es, ¿qué ha ocurrido entre 2015 y el 2018 en Venezuela? Bueno, ustedes solamente me van a responder eso para poderle ahora demostrar de manera sarcástica y casi sádica, para producir una suerte de suicidio colectivo en esta sala. Bueno, ubicarlos entonces. ¿Cómo? Ok. Y para eso tenemos a la psicóloga, ¿verdad? Y para eso tenemos a la psicóloga. No me vuelvas a interrumpir. Y entonces... porque esto es parte del show. Y entonces resulta que si ahora nosotros nos ubicamos en lo que Freedom House recoge a nivel global, van a mirar entonces que Venezuela ya está pintado de rojo y ha entrado en un selecto club de países donde está indudablemente buena parte de África en oriental y África del Norte, especialmente donde está Libia, Argelia, todo el Medio Oriente, donde está, por supuesto, Irán, donde está Siria, donde está el Líbano, donde está Irán, donde está Corea del Norte, etc. Es decir, países cuyas prácticas de política son totalmente autocráticas y totalitarias. Como ustedes lo saben, lo comentaba Tamara hace rato, esto ha disparado sanciones económicas y financieras para Venezuela, que si no da tiempo podemos analizarla y ver su impacto de carácter geopolítico. Bueno, otro elemento que indudablemente es importante y que ha sido identificado por el Foro Económico Mundial como un elemento crítico, como un riesgo geopolítico que hoy está condicionando la actividad económica mundial, es la crisis de gobernanza, entre una cosa determinado por el aumento del fenómeno del narcotráfico, la legitimación de capitales y la financiación al terrorismo. Pero también lo comentaba mi estimada que me interrumpió hace unos minutos, que no lo volverá a hacer, indudablemente el tema de violencia política y de violencia física a escala global. Si hablamos del tema del narcotráfico, me permito unos minutos solamente, bueno, mostrarles que esto, lo que ven acá son los carteles que operan en México. Bueno, no hace falta mencionarlos mucho, los Zetas, el cartel del Golfo, etc. Y lo que ven en el centro de Centroamérica es una cosa que se llama el Triángulo del Norte. Y por ahí pasa aproximadamente unos 100.000 millones de dólares, ¿verdad?, de droga que sube desde Colombia por la autopista panamericana hasta la frontera de México para así penetrar Estados Unidos. Lo que ustedes ven allí, ¿verdad?, en líneas azules son las rutas marítimas. Lo que ven en líneas verdes son las rutas terrestres, y lo que ven en líneas en línea fucsia, ese color me molesta. Un hombre que se considera hombre no dice fucsia, pero es como decir neceser. Entonces, pero bueno, lo que ven de color morado, violeta, son líneas aéreas, y van a ver un poco que casi el 68% de la droga que entra a Centroamérica, exactamente Honduras, San Pedro Sula, sale del norte de Sudamérica, y ustedes imaginan de dónde. Eso hace entonces que de alguna manera comencemos a ser vistos por el planeta como una suerte de narcoestado. Si entramos directamente a Panamá, van a ver algo muy interesante. Los voy a visitar a conocer el Tapón de Darién, que es una zona que ustedes ven acá, que es básicamente una gran selva muy espesa, y por ahí no pasa nada, excepto la droga que sube desde la FARC, desde lo urabeño, y que llega finalmente a
Estados Unidos. Lo que no sube por Panamá, adivinen por dónde entra. Lo que no sube por Panamá y sale de Colombia, entra exactamente aquí a Venezuela para luego salir al resto del mundo. Y eso es un tema sumamente importante porque cuando hablamos de desafíos geopolíticos, una de las cosas que tenemos que cambiar en Venezuela es la percepción de riesgo que toda la comunidad internacional tiene de Venezuela. Eso es un tema extremadamente importante y ahí entonces este concepto, este valor de calificar de alguna manera la posición de Venezuela tiene un alto valor estratégico para poder apoyar a Tamara cuando decía debe regresar la inversión extranjera directa, los flujos de capitales, renegociar deuda externa y por supuesto promover el turismo internacional en el país. Bueno, pero por supuesto otro elemento que también está afectando es el incremento de la violencia física en el mundo, de la violencia política y ahí lamentablemente Venezuela ya entró a ser uno de los protagonistas de este prestigioso club de países peligrosos del planeta. Y ahí estamos nuevamente acompañados casi por la misma gente. Venezuela, obviamente Nicaragua, Honduras, Haití, y aquí está entonces, por supuesto, en Libia, ahí está Egipto, todo lo que es el centro de África, por supuesto Irak, Irán, lo que es ASPAC, que es Afganistán, Pakistán, y por supuesto Corea del Norte. Para que lo vean por colores, todo lo que ves azul son países que no presentan polígono. Esto lo hace la Organización Mundial del Turismo. Aquí no hay problema para viajar. Si tú me cambias un poco hacia la derecha la leyenda, Luisito, yo puedo ver mejor y puedo leer. Muchísimas gracias. Y entonces, una maravilla, ¿verdad? Esa. Bueno, entonces resulta que lo que ven amarillo son países que se recomienda que usted viaje con precaución. Lo que ven un poquito acá en un color más claro son países donde tiene que viajar con máxima precaución, cuidado con esto. En el otro, evitar zonas. Y en el caso rojo no está aconsejado que viaje a esos países. Y lo que está muy oscuro, y para allá podemos ir, cuidado con eso, es que no viaje en ningún caso. Bueno, obviamente esto ha traído como consecuencia, este tipo de mapa, esta percepción mundial de Venezuela ha traído como consecuencia que de manera sádica uno de mis muchachos hoy tomaron una fotografía a lo que se llama Fly Radar y vean que este es el tráfico aéreo de parte de América Latina y casi ningún avión toca a Venezuela. La consecuencia práctica de eso, indudablemente, es una caída del número de visitantes a el país. Y entonces vemos nosotros como en México es un país que te trae 34 millones de personas y así sucesivamente, pero puedo mencionar uno muy cercano a nosotros, que es República Dominicana, que está trayendo 6 millones de turistas al año. Para que sepan, República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y en el año 2020, el plan 2020 pretende recibir 10 millones de visitantes, equivalente a todo el tamaño de la población de este noble país. Bueno, definitivamente este es otro elemento muy importante que está impactando la percepción de Venezuela a nivel global. Otro elemento que es crítico indudablemente son las crisis económicas, los procesos de hiperinflación, la inestabilidad social y económica que está afectando al planeta. Y nuevamente Venezuela entra en el ranking mundial de los países menos vistos para hacer negocio, donde las libertades económicas y empresariales están ampliamente restringida. Bueno, la gente de Heritage hace un análisis, aquí hay 180 países, ustedes son por la edad incapaces de leer estos, esto fue diseñado para menores de 25 años, son incapaces de leer esta tabla, pero yo generosamente me encargué de que sí lo pudiesen leer y entonces van a ver que Venezuela está en el ranking número 179 como un país donde las libertades económicas son privilegiadas. Bueno, obviamente acompañado por un selecto grupo de amigos. Por debajo de nosotros, Corea del Norte, y por encima de nosotros, Cuba, la República Democrática del Congo, Eritrea y toda la escoria planetaria que puede existir en el mundo. Bueno, obviamente,
eso es otro de los elementos que nos afecta. Aquí pueden ver un mapa mundi que construye la gente de Heritage, que hace este análisis a nivel global, bueno, donde Venezuela nuevamente en el mapa de libertades económicas tiene una calificación de apenas 25%, nuevamente acompañado por los países de África del Norte. Aquí está, por supuesto, Turkmenistán, y aquí está nuevamente Corea del Norte, y por supuesto Cuba, y por aquí tiene que estar Nicaragua, que no puede faltar. Igualmente, si vemos otro mapa que me queda mostrar, el de libertades empresariales, el resultado es realmente muy parecido. Y esto explica mucho en lo que Tamara fue extremadamente contundente cuando hablaba de que Venezuela está en medio de un proceso de contracción económica agravada, donde la economía este año puede caer. Ella fue muy generosa, pero este año puede caer la economía, como saben, en 18 puntos, con 20 trimestres acumulados de contracción económica agravada y con una pérdida o destrucción del PIB por encima, quizás, o igual a un 50% en los últimos 4 años. Y ustedes saben muy bien que la contracción económica destruye empleo, genera desempleo, la inflación genera caída en el salario real, y la ecuación perversa y morbosa de todo aquello se llama pobreza crítica y extrema. Bueno, muy bien, otro elemento importante dentro de toda esta película es la diáspora planetaria, las migraciones involuntarias a nivel global, producto de desastres naturales, de violencia política, etcétera. Y Venezuela lamentablemente vuelve a entrar como protagonista dentro de ese mapa de la diáspora planetaria, del éxodo planetario. Algunos otros países, como por ejemplo Tailandia, que está pintado de rojo. Los países que están de marrón son normalmente países receptores de las migraciones involuntarias, especialmente lo van a ver mucho en Europa, ¿ok? Y los que están pintados de rojo son países que son exportadores de personas, que son víctimas del éxodo de la diáspora global. Bueno, en el caso particular de Tailandia, sabemos que hay conflictos étnico-religiosos muy fuertes entre musulmanes y cristianos. En el caso de ASPA, que esto es Afganistán y Pakistán, básicamente tensiones geopolíticas y conflictos étnico-religiosos entre sunitas y chiitas. En el caso de Corea del Norte tenemos si me muestras Corea del Norte, por favor, Luis, te agradezco, ¿ok? En el caso de Corea del Norte estamos hablando básicamente de la retórica belicista de Kim Jong-un. Si nos acercamos más acá, vemos el caso de Siria, Irak, producto de una guerra terrible, ¿verdad?, entre el Estado Islámico y los chiitas a la agüita de Bashar al-Assad. Y si vemos África, bueno, obviamente hay regímenes totalitarios y autocráticos. Y en el caso, por ejemplo, que también es interesantísimo mencionar, está el caso de Venezuela, que es producto de una terrible guerra económica emprendida por Fede Cámara. Bueno, muy bien. De nada, siempre la orden. Entonces, bueno, ciertamente cuando hablamos de esta diáspora, de este éxodo de que estamos hablando, de una muy triste explotación de capital humano, que está, por ejemplo, ya en Canadá, en las arenas bituminosas de Alberta, sacando 3.2 millones, 3.4 millones de barriles diarios de petróleo, viviendo en la ciudad de Calgary. O está allí en Dakota del Norte, en Bakken, o en Eagle Ford, en la costa del Golfo de México, sacando petróleo, en la cuenca de Permian o en la cuenca de Eagle Ford. Ahí está nuestra gente, o en Colombia, ¿verdad?, sacando petróleo y haciendo que la producción de petróleo de Colombia se acerque, ya alcance la de Venezuela, subiendo a 1 millón de barriles diarios, y Venezuela también, pero hacia abajo. ¿Ok? Y ahí está entonces ya Colombia superando a Venezuela como el 6º proveedor de petróleo de los Estados Unidos, donde está, por supuesto, Canadá de primer lugar, luego México, luego Arabia Saudita, Irak, y Venezuela era el 5º proveedor, y acaba de ser desplazado por Colombia con 426,000 barriles diarios de crudo. Esa es una de las consecuencias del éxodo planetario, la expulsión, la salida abrupta del capital humano de excelencia que nos caracteriza en el mundo por ser los mejores. Bueno, lo cierto está que esto es parte del tema de discusión, y todo tiene que ver con la percepción internacional que tiene Venezuela. Pero además de eso,
tenemos algunos eventos de naturaleza geopolítica muy importantes que discutir, porque está entonces las armas de destrucción masiva. Esa es otra de las amenazas globales en los actuales momentos, liderizado fundamentalmente por dos naciones: la retórica belicista de Kim Jong-un, Corea del Norte, y la amenaza nuclear iraní, sobre todo con la ruptura, la potencial y virtual ruptura del acuerdo nuclear entre Donald Trump y Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán. Y ahí está entonces lo que ustedes conocen, la retórica belicista de Corea del Norte, donde un niñito llamado Kim Jong-un, de 35 años, tiene una suerte de PlayStation, de un panel de control, donde maneja armas nucleares, con lo cual pretende volar buena parte del planeta. Y están todos estos misiles, ¿verdad?, hasta el Typhoon 2, que es capaz de volar y golpear hasta las islas hawaianas y la región de Alaska. Bueno, esto tiene que tener impacto geopolítico tremendo, porque genera una suerte de teatro de operaciones. Lo que ven en círculos azules son círculos de defensa, de escudo antimisiles de Estados Unidos para proteger Corea del Sur y especialmente Japón. Y por supuesto el impacto de esta amenaza tiene que afectar y tiene que tener efectos geopolíticos, pues sobre todo porque afecta el estrecho de Malaca, por donde pasan aproximadamente 50.000 barcos en el año, y especialmente, como lo hemos comentado antes, 15 millones de barriles de petróleo. Por supuesto, y Leonardo, ¿por qué mencionas a Corea del Norte? Ya van a ver. El tema está que también está la amenaza nuclear iraní, fundamentalmente por la ruptura del acuerdo en los actuales momentos, la virtual ruptura del acuerdo nuclear que firmó el presidente Barack Obama, donde Donald Trump dice Irán continúa haciendo enriquecimiento de uranio, especialmente para fabricar plutonio con fines militares. Bueno, obviamente la amenaza iraní está allí, con un conjunto de misiles, los Ashura y los Seyir, para capaz de volar lo que está a 3.000 kilómetros de diámetro. Y por supuesto, esto representa una especial amenaza para la República de Israel. ¿Y por qué razón? Básicamente porque Irán es líder del paralelepípedo chiita del Medio Oriente, porque Irán, a través de actores interpuestos, Irán más o menos controla 4 grandes capitales árabes del Medio Oriente. Irán controla entonces Irak, Bagdad, controla Damasco, que es chiita alawita, controla el Líbano, controlada por las milicias chiitas del Hezbollah, amigas de Venezuela, y también controla a Yemen a través de las milicias chiitas del Houthi, y se hacen llamar los sultanes del Golfo Pérsico, del Mar Rojo y del Mar Mediterráneo. Para los que vieron la película, aquí fue en el Cuerno de África, donde secuestraron al capitán Philly. Lo que la vieron, ¿no? ¿No tuvieron infancia, adolescencia? ¿No vieron la película? ¿Ok? Ah, ¿sí la vieron? Ok, perfecto, sí la vieron. No, que parte del show es que ustedes hayan visto la película. Bueno, lo cierto está que ahí tenemos entonces un contencioso con altos efectos geopolíticos, básicamente por el impacto que puede tener esto entre un conflicto entre Irán e Israel. Pero eso no es la discusión de hoy. Salgamos de allí, por favor, Luisito. Lo cierto está, mis estimados amigos, que Venezuela ha entrado en el epicentro del panorama geopolítico del conflicto, y Venezuela ya está tomando parte en las tensiones geopolíticas de África del Norte y del Medio Oriente, de los conflictos étnicos, religiosos del Medio Oriente, de las disputas fronterizas, territoriales y de soberanía, de los conflictos ideológicos del mismo. Y entonces podemos ir a cualquier sitio, pero en cualquier sitio estamos metidos. Podemos ir, por ejemplo, a Israel, y me haces un acercamiento a la Franja de Gaza. Todos sabemos el conflicto palestino-israelí. Bueno, aquí tenemos el conflicto con la Franja de Gaza, donde la Franja de Gaza opera nada más y nada menos que Hamas. Y Hamas es una milicia sunista de carácter yihadista que lucha contra Israel, amigo nuestro. ¿Ok? Pero si vamos al norte de Israel, ahí nos encontramos con una milicia que no es chiita, sino que es sunita, perdón, que no es sunita, sino que es chiita, que es el Hezbollah, que no sé si lo logran leer, pero que también combate con Israel y que está apoyada por la Guardia Republicana Islámica Chiita Duodecimana de Irán. En consecuencia, Venezuela tiene allí amigos que son chiitas y que son sunitas, pero entre ellos son como Andrea Bocelli y José Feliciano. No pueden ni verse.
Porque el Islam chiita es enemigo del Islam sunita, pero Venezuela no lo entiende, a los apoya con un solo objetivo, con el objetivo de hacerle rivalidad a Israel, que es pro-occidental y que es pro-norteamericano. Esa es toda la discusión, estar en ese club. Pero bueno, Venezuela también está en el famoso Rusopolis. ¿De qué se trata esto? ¿Alguien jugó Monopolio alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí. Digan sí. Ok, todos jugamos Monopolio. Ok, eso es el famoso Rusopoli. Y ese Rusopoli no tiene nada más que ver, sino me quita por favor la lámina, Luis, y me muestras la nostalgia de un país con 20 millones de kilómetros cuadrados, que fue la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que de 20 millones se redujo a 9 millones de kilómetros cuadrados, que hoy es la madre Rusia. Pues la nostalgia postsoviética de Vladimir Putin, por cierto, director del VAR, el nuevo director del VAR en el Mundial de Fútbol de Rusia, sí, no le quepa la menor duda, okay, prepárense para ver una final del Mundial de Fútbol. Bueno, este señor, ¿verdad?, ha creado una suerte de Rusopoli. ¿Y de qué se trata? Por favor, Luisito. Bueno, básicamente de que intenta Vladimir Putin, a través de una política exterior sumamente agresiva, de carácter totalitario y autocrática, comenzar a anexar territorio, y uno que le importa muchísimo son los territorios del mar Báltico, porque exactamente al lado del mar Báltico está Kaliningrado, donde hoy se juega fútbol, por cierto, en el Mundial, y esta zona es estratégicamente muy importante para Rusia, pero hoy está bajo el control de la OTAN, por ejemplo. Pero ya nos anexamos Crimea para poder controlar el Mar Negro, pero ya nos anexamos Siria, porque tenemos, por favor, Luis, lléveme hasta allá, bases militares en Siria. Y por eso el gobierno ruso apoya al gobierno de Bashar al-Assad, al gran genocida del Medio Oriente. Y si me pone, por favor, Siria y me ponen una capa militar, van a ver la bandera de Rusia repartido por todo el territorio sirio. Venezuela es amigo personal de Bashar al-Assad y de Vladimir Putin, como todos sabemos, y me vuelve a sacar de allí. Y entonces me regresa entonces al Cáucaso, para que entiendan en qué lío estamos metidos nosotros en Venezuela, desde el punto de vista geopolítico. Pues resulta que lo que ustedes ven allí, no me la pones en pequeña, lo que ustedes ven allí es el Cáucaso. Y el Cáucaso es una región aproximada de 460.000 kilómetros cuadrados, donde apenas viven 32 millones de personas, repartidos en el norte, en el sur de Rusia, y otros 3 países que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Esas 32 millones de personas, mis estimados amigos, hablan aproximadamente 110 lenguas o idiomas, y pertenecen a 70 etnias con distintas religiones, que van desde la católica, la cristiana ortodoxa, los Islam chiita y el Islam sunita. Y si me llevas al centro, me abres el mapa, por favor, Luis, ahora sí puedes entrar. Me permito describirle que toda esta franja que usted ve aquí en amarillo es Rusia, pero son regiones donde la lengua predominante no es el ruso, sino es la indoeuropea. Esto es Dagestán, esto es Chechenia, esto es Ingushetia, esto es Cabarino-Balcaria, esto es Karachayovo-Cherkesia, la tuya, esto es Krasnodar, esto es Kalmukia, etcétera. Y Venezuela está metido en ese lío. ¿Por qué razón? Porque si me pones una capa militar y me haces un acercamiento, ustedes van a ver que el estado de Georgia, que es pro-occidental, fue invadido por Rusia en el año 2008 y produjo una suerte de separatismo de 2 naciones que de facto han nacido, que se llama Osetia del Sur, bajo el control ruso. Fue desmembrado, como fue desmembrado Crimea de Ucrania, y la República de Abjasia. Son 2 estados que nacieron de facto. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, Leonardo? Bueno, que esos 2 estados tienen embajadas en Venezuela, porque esos 2 estados son solamente reconocidos por Rusia, por Nicaragua, por Cuba y por Venezuela. Si tienen alguna duda, vaya a Emilia, Caracas, y en Emilia, Caracas está la embajada de Abjasia, y en la embajada rusa está la sede de la embajada de Osetia del Sur, capital Tbilisi, y la otra es Sujumi. ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Ok? Entonces, eso te habla un poco de qué está haciendo Venezuela y cómo
cómo está comenzando a actuar Venezuela en toda esta película, qué tipo de compromiso y cómo Venezuela cada vez más se ha ido inscribiendo en lo que yo he llamado el eje del mal. Lo cierto está, mis estimados amigos, que después de todo lo dicho antes y todos los mapas que hemos visto, la pregunta es cómo nos percibe la comunidad internacional, cómo nos percibe el planeta a nosotros, cuál es la prima de riesgo país que tiene Venezuela, donde la prima de riesgo país, donde el riesgo país acumula, muestra no otra cosa que la capacidad de una nación de honrar sus obligaciones contractuales de carácter financiera, pero esa calificación global depende de factores políticos, de factores económicos, de factores sociales, de factores de liquidez, de factores de naturaleza geopolítica. Bueno, ¿cómo nos ve entonces a nosotros el planeta? Aquí está COFADE, que hace una suerte de reunión de las calificaciones globales y lleva la calificación desde muy baja, que es la calificación que ven ahí en verde, pero no logro verla por la pantalla, por la pantalla, y la última, que es la calificación más baja, se llama calificación ya en carácter de default, es la que ustedes ven aquí de color, es como un rojo sangre, rojo oscuro. Y aquí en esta calificación está con una calificación E. Aquí está entonces, por favor ponlo más pequeña, está Venezuela, ahí está bien, está Libia, muy bien, está Sudán del Sur, está Siria, está Irak, está Irán, está Afganistán y no puede faltar, por supuesto, Corea del Norte, acompañado con Somalia, un estado fallido, y acompañado con Yemen, otro estado fallido. Si miramos otra suerte de calificación que hace otra importante agencia que recoge estas calificaciones, tanto Standard & Poor's como Moody's y Fitch Rating, ahí está nuevamente Venezuela, acompañado esta vez por Mali, por Libia, por todo el centro de África y por supuesto todo el eje chiita del Medio Oriente. ¿Y qué son los chiitas y los sunitas? Muy difícil explicarlo en este momento, pero los sunitas son aquellos seguidores de la sunna, de las costumbres y normas del profeta Mahoma. Los chiitas son los seguidores de Ali y ellos representan más o menos el 15% de la población islámica del planeta. Y esos chiitas, ahí me lo está poniendo Luis, ahí comienza, no, esta discusión es muy larga, si quiere me pone, ahí está Mahoma. Mahoma era yerno de Abu Bakr, porque Mahoma estaba casado con esta Aisha, ustedes la conocen, ¿verdad? Bueno, pero Mahoma tenía un primo que era Ali, y Ali estaba casado con Fátima. Y entonces resulta que cuando muere Mahoma, en el año 632, surge una discusión de quién va a ser quien proteja el legado profético de Mahoma, el legado del profeta. Y surge la discusión y nace la Sunna, que es un conjunto de profetas que excluyen a Ali, y al ser excluidos, los chiitas se convierten en una suerte de marginado del Islam, de despojado, de apartado. Son los chavistas del Islam. Son los chavistas del Islam. Por eso que Irán es el líder, el paralipipio chiita del Medio Oriente. Solo que ellos son los marginados, no desde el punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista religioso que nosotros no entendemos. Obviamente así nos percibe el mundo, así nos percibe el planeta. Y el gran desafío geopolítico es cambiar esa realidad. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Ah? Okay. Lo cierto es, así nos perciben, y el tema es un buen rating. Estimados, no lo olviden. Un buen rating es como los buenos hombres. Solo se aprecia cuando se pierde. Apréndanlo las mujeres. Un buen rating es como los buenos hombres. Solo se aprecia cuando se pierde, porque el rating tiene un alto valor estratégico. Esa calificación internacional, esa forma de cómo nos mira el planeta, tiene un alto valor estratégico cuando usted quiere convertirse en un receptor neto de inversión extranjera directa, del turismo internacional, de los movimientos de flujo de capitales, de la inversión privada, nacional y extranjera. Básicamente es eso. En consecuencia, ¿cuál es el costo de oportunidad de una mala calificación? Indudablemente
Bueno, la capacidad de usted de levantar fondos ordinarios y recurrentes del mercado internacional, de ser captador neto de la inversión extranjera directa, de ser captador neto del turismo internacional, de poder captar de alguna manera ingresos corrientes que permitan de alguna manera ser un factor de relanzamiento de nuestra economía hacia el siglo XXI, depende definitivamente de la percepción internacional que el país tenga. E insisto, y esto está afectado por factores que en el frente interno tienen que ver con lo económico, con lo institucional, con los políticos, etc. Lo cierto está que las consecuencias de un modelo. Yo lo que voy a hacer sencillamente es en 2 palabras resumir lo que de manera muy clara y contundente y muy pedagógica explicó Tamara Herrera, que por allí debe estar, no la veo, por ahí debe estar, ahí está Tamara. Bueno, básicamente las consecuencias de un modelo. Un proceso, fíjate que no tiene cifra, pero un proceso de preflacionario sin precedente. Y diría Tamara, Leonardo, pero la de preflación no es un término económico, no, pero es un término periodístico. Y lo podemos inventar. Y no es otra cosa que contracción económica agravada, y claramente lo explicó, acompañado con una espiral hiperinflacionaria. El resultado perverso de multiplicar esto por esto produce exponenciación de la pobreza crítica y extrema. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el país que nosotros estamos soñando? Bueno, definitivamente esto que está del lado izquierdo, eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse porque nosotros aspiramos crecimiento económico sostenido de carácter no inflacionario. Nosotros queremos promover que Venezuela se convierta en un país receptor de flujo de divisas internacionales, un país que se convierta en receptor de la inversión extranjera directa, de los flujos mundiales que están en cantidad y que no lo podemos ver porque no lo podemos palpar porque no tenemos condiciones para recibirlo. Queremos incrementar, por supuesto, la inversión extranjera, queremos incrementar los flujos de divisas, queremos hacer que la economía crezca y que se quiebren las expectativas inflacionarias. Y como decía Tamara, queremos que la estabilidad se convierta en la nueva normalidad. Queremos estabilidad cambiaria y estabilidad de precio. ¿Cuáles son los retos entonces? Superando desafíos geopolíticos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, mis estimados amigos, si nosotros queremos de alguna manera entender que nuestra capacidad para ser receptor neto de la inversión extranjera directa, para ser receptor neto de los movimientos de flujo de capitales, para ser visto como un mercado objetivo del turismo internacional, nosotros tenemos que hacer un conjunto de cosas. Tenemos que recordar que esa capacidad va a estar impactada por las expectativas racionales, por la forma y manera como nos mira la comunidad internacional. Y esto significa necesariamente que tenemos que actuar sobre todos aquellos factores, sobre todos aquellos componentes que impactan el riesgo país. Y eso pasa por entender que tenemos que gestionar, tenemos que de alguna manera identificar, cuantificar y gestionar todos los riesgos reputacionales, porque la reputación de un país es tan sagrada como la reputación de una dama de esta sociedad. Señores, el rating, la reputación tiene un alto valor estratégico para Venezuela y nuestra reputación es muy mala en la economía mundial. Ahí están todos esos gráficos que hemos descrito. Así que entonces, indudablemente en lo económico, Venezuela tiene retos muy importantes y lo acaba de describir claramente Tamara Herrera. Venezuela tiene que avanzar hacia una suerte de plan de estabilización macroeconómica que permita superar todas las situaciones económicas de corto plazo. Pero también ese plan tiene que ser complementado con reformas estructurales que permitan el crecimiento económico sostenido, no inflacionario. Pero en ese mismo contexto requerimos un plan de emergencia, de auxilio financiero, financiado por los organismos multilaterales para poderle dar comida y medicina al 68, a los 2/3 de la población venezolana que ya pasan de crisis humanitaria a catástrofe humanitaria. Así, mis estimados amigos, que me falta decir lo que debemos hacer en materia geopolítica, pero creo que está muy claro. Debemos cambiar la percepción global de Estado fallido y para eso requerimos una política, una estrategia de política exterior que de alguna manera permita
suscribir, inscribir en aquel orden económico internacional que nuestros abuelos, bisabuelos y padres ayudaron a construir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente en Venezuela todo dejó de ser como era. Ya nada es como era antes. Pero la gran propuesta es que regresemos al principio de todo. Eso significa que tenemos que salir de la legión del mal para entrar al prestigioso club de la Liga de la Justicia. Muchas gracias.